Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. 11 horas 47 minutos, habla Powell, ¿qué esperamos? ¿100, 75, previsión a medio plazo? ¿Dónde miráis en Aegon? Bueno, al final es un poco difícil prever lo que va a hacer, ¿no? Ya pasó con la reunión del Banco Central Europeo que tuvieron que subir 75 puntos básicos, pero porque era un poco lo que estaba dictando el mercado, que se estaba esperando. Y ahora con Powell lo que sí que vemos es que, pese a que todo el consenso dice que van a ser 75 puntos básicos, puede intentar dar la sorpresa para que sean 100 puntos básicos. Al final, la Reserva Federal lo que está haciendo es subir tipos de una manera mucho más rápida y querer sorprender al mercado para frenar esa presión inflacionista que estamos viendo, ¿no? De todas maneras, al final, como comentabas, por mucha subida de tipos que hay, seguimos con el conflicto de Ucrania, con lo cual eso lo que está determinando es el precio de las commodities, que además están determinadas en euros, el precio está en dólares, perdón, y entonces al final la presión inflacionista de Estados Unidos en el precio de las commodities se está trasladando al resto de economías, con lo cual 100 puntos básicos puede ayudar a frenar mucho más esa subida en la inflación, pero claro, también pueden dañar otros aspectos de la economía. Abriría además un boquete con Europa y con el euro. Sí, forzaría más al BCE a mayores subidas. Claro, forzaría a que en la siguiente reunión del BCE la subida fuese aún mayor de la esperada. Lo que pasa es que, si bien sí que podemos prever, porque hay un 20% de probabilidad de que sea una subida de 100 puntos básicos a nivel de la Reserva Federal, si el Banco Central Europeo sube 100 puntos básicos puede estar pasándose de frenada y ser una decisión muy diferente a lo que está esperando el consenso, que podría ser otra vez de unos 75 puntos básicos, con lo cual la economía europea al final se va a ver más debilitada aún si cabe, si nos obligan a subir más los tipos de lo esperado. En un entorno normal, un inversor dice, en un entorno tan complicado como este, con la renta variable S&P 500 19,63 en el año, mira la renta fija y dice, madre de Dios, mira al oro y dice, ¿para qué? ¿Qué hace un inversor con la renta fija en este entorno cuando debería ser un entorno natural de vuelta de toda esta fiebre de renta variable a renta fija? ¿Cómo puede entrar? ¿Qué opciones tiene? Bueno, al final el inversor español es sobre todo inversor conservador, ¿no? Con lo cual en ese sentido tenemos un poco el debate de dentro de la renta fija hacia dónde nos estamos yendo. Sí que estamos viendo que en los plazos más largos sí que nos encontramos mucha más volatilidad, ya no solo por la subida de los tipos que están afectando al corto plazo, sino porque las compras, los programas de compras de bonos de los bancos centrales, al final lo que están afectando es a la volatilidad del tramo más largo de la curva, con lo cual nosotros sí que vemos que a nivel del corto plazo es donde podemos encontrar una mayor estabilidad y mayores rendimientos dentro del mercado de la renta fija. Ahora bien, si nos centramos en todo el espectro, tenemos que buscar alternativas que tengan un diferencial de rentabilidad con respecto a la renta fija corporativa de mayor calidad crediticia, como puede ser el investment grade, para al final tener esa rentabilidad positiva que todos estamos buscando, porque si nos vamos a renta fija investment grade o a soberanos, pues al final las rentabilidades netas, aunque el bono a 10 años del gobierno americano esté en un 3,5, la rentabilidad neta total con la inflación que estamos teniendo es negativa, ¿no? Con lo cual tenemos que buscar alternativas, ya sea a través de bonos flotantes o a través de bonos o préstamos que estén recogiendo esa inflación en los activos reales. Es decir, bonos ligados a inflación. Bonos ligados a la inflación o bonos flotantes que recojan esa subida de tipos de interés, por ejemplo, lo que puede ser los bonos de ABS europeos. Y marco ahí mucho el término europeo porque la regulación europea lo que hace es proteger al inversor, tener colaterales sobre esa deuda y al final hacer que sea un activo de menor riesgo y separarnos un poco de la dinámica del 2007-2008 con la crisis de Lehman, ¿no? Entonces, lo que se busca es que sean bonos flotantes que toda la subida de tipos de interés la vayan recogiendo progresivamente y que estén un poco ligados a la inflación en el sentido en el que los colaterales que respaldan esa deuda están vinculados a esa subida de activos de precios de la inflación. ¿Qué rentabilidad están dando esos bonos ahora mismo? Pues en estos momentos seguimos en rentabilidades negativas, por ejemplo en la estrategia de Aegon European ¿Negativas ABS, frente a la inflación o negativas en el año? Negativas en el año, pero con 10 puntos, 10% de diferencia con respecto al investment grade. Con lo cual, al final, pues lo que se está viendo es que es una estrategia más conservadora. Seguimos en rentabilidades negativas porque al final la rentabilidad del mercado también viene marcada por la volatilidad que estamos viendo en estos momentos, pero sí que vemos que la recuperación del carry en este tipo de estrategias
sea en un menor plazo que pueden ser como a nivel de bonos corporativos de mayores plazos. Una última cuestión, ¿qué le interesa ahora mismo a la renta fija o al inversor en renta fija en cuanto a la subida de tipos? ¿Conocer ya el punto de llegada? ¿O pensar que todavía esto puede seguir hacia arriba? ¿Qué da más seguridad, más confianza? ¿Conocer ya que podemos estar en un 4,25 de tipos de interés en Estados Unidos? ¿O cuál es la visibilidad perfecta para un inversor en renta fija en estos momentos? Bueno, la visibilidad perfecta. Digo, en este contexto. En este contexto yo creo que paciencia es la mayor recomendación, sobre todo no materializar las pérdidas, porque al final sí que estamos viendo que la bolsa tiene muchísima volatilidad, subidas, caídas, no sabemos dónde está al final esa resistencia, estás hablando de un 4,25, nosotros vemos que pueden incluso subir hasta un 4,5, o sea que al final nadie tiene la bola de cristal, pero sí que hay que aprovechar las caídas para incrementar posición en plazos más cortos para al final ir recuperando, pero vamos, sobre todo tener la cabeza fría, que sé que es un poco difícil en este entorno de mercado, y esperar un poco que vayan dictando las caídas o las subidas en lo que va a pasar. Es un poco difícil determinar dónde está la resistencia y cuándo. Nosotros preveemos que van a seguir habiendo subidas de tipos hasta final de año y ya en 2023 se estabilizará, pero no bajarán los tipos. Y también en todo el año. En todo el año. Y entonces lo que vemos es que si en Estados Unidos hay un debilitamiento dentro del mercado laboral o dentro del sector inmobiliario, la Reserva Federal sí que irá con más munición y ya a lo mejor reduce tipos, pero eso es muy difícil. Entonces tener una bola de cristal y ver qué hacer como inversor, pues tener un poco la cabeza fría y recordar que a largo plazo, al final, si nos centramos en la gráfica, ¿no?, de las rentabilidades históricas, la bolsa tiende a corregirse y que el mercado sí que está descontando situaciones de recesión, con lo cual no consideramos que vaya a haber una caída brutal de nuevo. Sí que puede haber alguna corrección en función de las decisiones que se tomen, sobre todo si se quiere sorprender al mercado, pero que no haya una caída brutal de nuevo en el mercado. Pues muchísimas gracias, Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Gracias por acompañarnos. De nada, a vosotros. Buen día y buen negocio, que Igualmente. se va a necesitar.